Mi hijo vendió mi casa mientras estaba hospitalizado, pero la escritura estaba a nombre falso. Mi propio hijo vendió la casa familiar mientras yo estaba hospitalizado luchando contra el cáncer, pero descubrió demasiado tarde que durante 40 años la escritura había estado registrada a nombre de una persona que nunca existió. Me llamo Carmen Delgado, tengo 73 años y, hasta hace 6 meses, confiaba plenamente en mi único hijo, Ricardo. Lo crié sola después de que mi esposo, Esteban, falleciera en un accidente laboral cuando Ricardo tenía solo 12 años. Trabajé como costurera durante décadas, cosiendo vestidos de novia y trajes bajo la tenue luz hasta la madrugada, todo para asegurarme de que mi hijo tuviera una vida mejor que la mía. Nuestra casa en el barrio de Gerecia de Barcelona fue el resultado de 20 años de ahorro. Cada ladrillo, cada teja, cada metro cuadrado requirió meses de trabajo duro y sacrificios que ahora veo que Ricardo nunca entendió del todo. Era una casa sencilla de 2 plantas con un pequeño patio donde cultivé tomates y rosas durante décadas. No era un palacio, pero era nuestro hogar, el lugar donde Ricardo dio sus primeros pasos, donde celebrábamos cada cumpleaños, donde enterré las cenizas de Esteban bajo el rosal que plantó durante nuestro primer año de matrimonio. Cuando compré la casa en 1981, solo tenía 30 años y desconfiaba instintivamente del sistema burocrático español. Había crecido escuchando historias de familias que habían perdido sus tierras por documentos mal tramitados, propiedades confiscadas por razones legales que la gente común como nosotros no podía entender. Mi abuelo perdió su pequeña granja en la década de 1950 por una escritura mal registrada, y esa historia atormentó a mi familia. Así que, cuando el abogado que me ayudó a comprar la casa sugirió registrar la propiedad a un nombre ligeramente diferente al mío para protegerme de futuras complicaciones legales, acepté sin dudarlo. Me explicó que era una práctica común proteger los bienes de posibles problemas burocráticos y que un simple poder notarial bastaría para demostrar mi verdadera identidad cuando fuera necesario. La escritura se registró a nombre de Carmen Delgado y Ruiz, incluyendo el apellido de mi abuela materna, que nunca usé oficialmente. Todos mis documentos personales, mi cédula de identidad, mi permiso de trabajo, todo estaba a nombre de Carmen Delgado. Técnicamente, Carmen Delgado y Ruiz no existía legalmente, era un nombre creado únicamente para proteger mi propiedad. El abogado me aseguró que esto no causaría ningún problema. Conservaría todos los documentos que acreditaran mi verdadera identidad y la conexión entre ambos nombres. Sería como tener una segunda identidad solo para asuntos de propiedad. En aquel momento, me pareció una solución inteligente y segura. Durante 40 años viví en esa casa sin ningún problema. Pagaba los impuestos, hacía el mantenimiento necesario, recibía las facturas, todo marchaba sobre ruedas. Ricardo creció allí, trajo amigas a conocer a su madre, estudió en la mesa de la cocina, aprendió a cocinar en la estufa que compré a crédito en 1985. Esa casa era nuestra historia familiar plasmada en ladrillos y recuerdos. Ricardo siempre fue un niño inteligente, pero también le fascinaba el dinero. Desde pequeño, contaba y volvía a contar las monedas que guardaba en un frasco en la cocina, preguntaba cuánto costaba todo y calculaba mentalmente cuánto ganaba por cada pieza que cosía. A medida que crecía y empezaba a trabajar como vendedor de coches, esta obsesión por el dinero no hizo más que intensificarse. Se casó con Lucía a los 28 años, una mujer que nunca pudo ocultar del todo su desprecio por mi estatus social. No era que fuera grosera conmigo, pero siempre me fijaba en cómo miraba nuestra sencilla casa, mis muebles antiguos, mi ropa de trabajo. Ricardo no parecía darse cuenta, o quizá prefería no verlo. Tuvieron 2 hijos, mis nietos Miguel y Sofía, que fueron la alegría de mis últimos años.
Todos los domingos, la familia venía a comer conmigo, yo preparaba paella, Ricardo contaba historias de sus ventas de la semana y los niños jugaban en el patio donde él había jugado décadas atrás. Eran tiempos felices, o al menos eso creía yo, pero con el paso de los años, empecé a notar cambios sutiles en el comportamiento de Ricardo. Hacía preguntas extrañas sobre la casa, cuándo la había comprado, cuánto había pagado por ella y cuál era su valor actual en el mercado. Al principio, atribuí esta curiosidad a su profesión. Al fin y al cabo, trabajaba en ventas y sabía tasar propiedades. Mamá, ¿alguna vez has pensado en contratar un mejor seguro de hogar? Me preguntaba durante nuestros almuerzos de domingo. ¿Para qué, Pis? La casa está bien cuidada, pero su valor ha aumentado significativamente en los últimos años. Este barrio se está revalorizando. Sería prudente proteger sus activos. Patrimonio era una palabra que Ricardo usaba cada vez con más frecuencia cuando hablábamos de hogar, como si mi casa fuera solo un activo financiero, no el lugar donde construimos nuestra vida familiar. A los 68 años, empecé a sentir una fatiga extraña. Yo, que siempre había sido una mujer fuerte que trabajaba 12 horas al día sin quejarme, de repente me sentí agotada después de unas pocas horas de costura. Al principio, pensé que era solo el peso de la edad, pero la fatiga venía acompañada de dolor de espalda y una pérdida de apetito que me preocupaba. Ricardo insistió en que fuera al médico. Mamá, no puedes ignorar estos síntomas. A tu edad, es importante hacerte chequeos regulares. Las pruebas revelaron lo que más temía, cáncer de páncreas avanzado. Mi mundo se derrumbó en el consultorio. No era solo el miedo a la muerte, sino la certeza de que podría dejar solo a Ricardo, igual que la muerte de Esteban nos había dejado solos décadas atrás. ¿Cuánto tiempo tengo, doctor? Con el tratamiento adecuado, podemos controlarlo durante unos años, señora Carmen, pero requerirá quimioterapia intensiva y algunas hospitalizaciones prolongadas. Ricardo estuvo conmigo en esa cita. Vi lágrimas en sus ojos. Vi cómo me sostenía la mano mientras el médico me explicaba el pronóstico. En ese momento, sentí que mi hijo me amaba de verdad, que enfrentaríamos esta batalla juntos, como siempre lo hacemos ante cualquier dificultad. No te preocupes, mamá, dijo al salir del hospital. Yo me encargaré de todo. Solo tienes que concentrarte en recuperarte, cuidando de todo. En aquel momento, estas palabras me reconfortaron. Hoy resuenan en mi mente como un mal presagio. El primer ciclo de quimioterapia fue brutal. 15 días en el hospital, recibiendo medicamentos que me dejaban con náuseas y confusión. Ricardo me visitaba todos los días, trayendo flores, hablándome de sus nietos, del trabajo, de todo menos de casa. Apreciaba estas visitas. Eran mi conexión con el mundo exterior, con la vida normal que esperaba recuperar. Fue durante esta primera hospitalización que Ricardo comenzó a hacerme preguntas más específicas sobre mis documentos personales. Mamá, ¿dónde guardas la escritura de la casa? ¿Y tu testamento? Es importante tener todo organizado. Todo está en la bóveda del banco, mijo. Tú lo sabes, pero necesito saber exactamente qué hay ahí en caso de emergencia. Emergencia, como si mi muerte fuera una emergencia que gestionar, no una tragedia que evitar. Le di a Ricardo un poder notarial limitado para acceder a mi cuenta bancaria y pagar las facturas del hogar mientras estaba hospitalizado. Era un poder notarial específico, solo para asuntos financieros básicos, no para la venta de propiedades. Al menos, eso es lo que pensé que estaba firmando. Durante mi segunda hospitalización, que duró 3 semanas, comencé a notar cambios extraños en las conversaciones de Ricardo. Parecía distraído, ansioso y siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba por la casa. ¿Cómo están las plantas del patio? Mijo, están bien. Lucía los está cuidando. ¿Qué hay de la fuga en el baño de arriba?
¿Llamaste al fontanero? Ya está todo arreglado. Mamá, no te preocupes ahora, pero había algo en su tono que me molestaba, su prisa por cerrar estos temas, su reticencia a profundizar en el mantenimiento de la casa. Cuando insistía, cambiaba de tema y hablaba de mi salud o de mis nietos. Fue mi vecina, la señora Pilar, quien me dijo la verdad durante una de sus visitas al hospital. Carmen querida, tengo que contarte algo que me tiene preocupado. ¿Qué pasa, Pilar? Sigue apareciendo gente extraña en tu casa. Ayer vi a Ricardo con unos hombres trajeados, enseñándoles la casa. Parecían agentes inmobiliarios. Sentí frío en el estómago. ¿Estás seguro? Sí, lo sé, y no fue ayer. Lo he visto al menos 3 veces en la última semana. Ricardo abre la casa, les muestra todo a estas personas, toma notas y fotos. El mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. Mi propio hijo les mostraba nuestra casa a posibles compradores mientras yo yacía en una cama de hospital luchando contra el cáncer. Esa noche, cuando Ricardo vino a visitarme, lo confronté directamente. Ricardo, la señora Pilar me dijo que has estado llevando gente a ver la casa. ¿Qué pasa? Dudó solo un segundo, pero fue suficiente para confirmar mis sospechas. Mamá, te lo puedo explicar. No es para tanto. Luego explica, es solo que, bueno, ya sabes que los tratamientos son caros. Y la casa necesita reformas importantes. Estaba consultando con unos profesionales sobre el valor de mercado, para ver si sería mejor venderla y usar el dinero para cubrir tu atención médica. Mentira, sabía que era mentira. Mis tratamientos estaban cubiertos por la salud pública, y la casa no necesitaba reformas tan caras como para justificar una venta. Ricardo, no quiero vender la casa. Mamá, sé realista, puede que no te recuperes del todo. Lo mejor es asegurarte de tener los recursos financieros suficientes para cualquier situación. En otras palabras, quieres vender la casa porque crees que me voy a morir. Yo no dije eso, no hacía falta que lo dijeras. Lo llevas escrito en la cara. Se quedó en silencio unos minutos y luego suspiró como si fuera víctima de la situación. Mamá, la verdad es que Lucía y yo también estamos pasando por dificultades económicas. Los niños están creciendo, necesitan una mejor escuela y mi trabajo no va bien. Si vendemos la casa, podemos resolver nuestros problemas y, aún así, asegurar su futuro. Ahí estaba, la cruda y sincera verdad. No le preocupaba mi atención médica, le preocupaban sus propias deudas. La casa no está en venta. Ricardo, mamá, tienes que pensar por ti misma. Vives sola en esa casa enorme, de casi 73 años, y estás enferma. Aunque te recuperes, no tiene sentido seguir en ese lugar. Tiene sentido para mí, es mi hogar. Su voluntad lo deja todo en mis manos. Así que al final, no terminó la frase, pero la insinuación era clara. En su mente, yo ya estaba muerto y la casa ya era suya. En las semanas siguientes, la presión aumentó. Ricardo empezó a llevar a Lucía a las visitas y ambos iniciaron una campaña coordinada para convencerme de vender la propiedad. Carmen, dijo Lucía con su falso tono de preocupación, tienes que pensar en el futuro, y en el de los niños también. Si algo te pasa, Ricardo se quedará con una casa vieja que mantener, en lugar de tener recursos económicos que realmente ayuden a la familia. La casa no es vieja, Lucía, está bien conservada, pero necesita muchísimas reformas. El techo, la instalación eléctrica, la pintura exterior. Va a costar una fortuna dejarlo todo en orden. Renovaciones que nunca habían sido necesarias antes, pero que mágicamente se volvieron urgentes cuando decidieron que querían vender la casa. Durante mi tercera hospitalización, que debía durar solo una semana, pero se extendió a 15 días debido a complicaciones, algo cambió drásticamente en el comportamiento de Ricardo. Dejó de llevar flores, sus visitas se hicieron más breves y formales,
y parecía ansioso por irse. Mamá, no podré venir mañana. Tengo asuntos importantes que atender. ¿Qué materias? Cosas del trabajo. Pero doña Pilar seguía manteniéndome informada sobre lo que sucedía en mi casa. Las visitas de posibles compradores se intensificaron. Ricardo estaba allí casi todos los días, mostrando la propiedad, negociando y recibiendo ofertas. Fue entonces cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Señora Carmen, soy Joo Silva, del registro de la propiedad. Necesitamos confirmar información sobre la venta de la propiedad en la calle Gracia, nota 47. Oferta. ¿Qué oferta? La venta de la casa está registrada a nombre de Carmen Delgado y Ruiz. Su hijo Ricardo está aquí con los documentos, pero algunos detalles no coinciden. Sentí que se me derrumbaba el mundo. Ricardo estaba intentando vender la casa, ya no solo enseñársela a posibles compradores, sino cerrar el trato. Señor John, esta venta no tiene mi autorización, pero señora, su hijo presentó un poder que le da la facultad de vender la propiedad. ¿Qué poder notarial? Solo firmé un poder notarial para asuntos bancarios básicos. Bueno, el poder notarial que presentó aquí es mucho más amplio. Permite la venta de propiedades, la transferencia de activos. En resumen, poderes prácticamente ilimitados sobre sus bienes. En ese momento, comprendí la magnitud de la traición de mi hijo. Me había hecho firmar un poder general cuando estaba confundida con mi medicación, haciéndome creer que solo era para asuntos bancarios. Señor John, necesito detener esta venta inmediatamente. Señora, esto es complicado. Su hijo ya recibió una señal de los compradores y... ¿Recibiste un depósito? ¿Cuánto? 50.000 euros. 50.000 euros que Ricardo se había embolsado mientras yo luchaba contra el cáncer en una cama de hospital. Señor John, esta venta es fraudulenta. No la autoricé, y hay algo más que debe saber sobre esta propiedad. Fue en ese momento cuando recordé la protección que había creado 40 años atrás, casi instintivamente, la escritura bajo nombre falso, que había olvidado por completo durante décadas de vida tranquila. La escritura está a nombre de Carmen Delgado y Ruiz, pero esa persona no existe legalmente. Mi nombre legal es simplemente Carmen Delgado. La escritura se registró intencionalmente con un nombre falso para protegerse del fraude, igual que esta. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Señora, esto significa que mi hijo está tratando de vender una propiedad que no se puede vender porque está registrada a nombre de una persona que nunca existió. Lo que sucedió después fue un lío legal que ni en sueños me hubiera imaginado. Ricardo fue confrontado en la notaría por el intento de venta fraudulenta. Al darse cuenta de que su artimaña había sido descubierta, intentó argumentar que actuaba en el mejor interés de su madre enferma. Pero lo peor estaba aún por venir. Los compradores, una pareja joven que había pagado 50.000 euros de entrada y ya había vendido su anterior apartamento para comprar mi casa, se pusieron furiosos al descubrir que la venta no era válida. Habían firmado contratos, hecho transferencias bancarias e incluso avisado en el trabajo porque planeaban mudarse a otra ciudad. Cuando se enteraron que Ricardo había intentado vender una propiedad invendible utilizando documentos fraudulentos mientras el verdadero propietario estaba hospitalizado por cáncer, decidieron procesarlo por fraude. Ricardo fue arrestado un martes por la mañana. Recibí la noticia mientras aún estaba en el hospital, por una llamada de Lucía. Carmen, tienes que ayudar a Ricardo. Está atrapado por todo este lío en casa. Confusión. Lucía, intentó robarme. No robaba. Intentaba cuidar el futuro de su familia, con mi dinero, pero al final todo sería suyo cuando murieras. La frialdad de esa frase me dejó sin palabras. Para Lucía, yo ya era un cadáver, y Ricardo solo estaba adelantando su herencia. El juicio tuvo lugar 3 meses después.
Durante ese tiempo, logré recuperarme lo suficiente como para salir del hospital y regresar a casa. Mi casa, que Ricardo había intentado vender mientras yo luchaba por mi vida. En el tribunal, vi a mi hijo como nunca lo había visto, vestido de traje, intentando parecer respetable, pero con la mirada de alguien que sabía que lo habían pillado haciendo algo terrible. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó la mirada rápidamente, como un niño pillado en una mentira. Su abogado intentó argumentar que Ricardo había actuado con buena intención, pensando en el bienestar de su madre enferma, pero las pruebas eran claras: había falsificado poderes notariales, intentado vender bienes ajenos y se había embolsado 50.000 euros que no le pertenecían. El momento más doloroso fue cuando llamaron a Ricardo a declarar. Aún intentaba justificarse. Su señoría, mi madre estaba muy enferma y los médicos no estaban seguros de que se recuperara. Pensé que sería mejor organizar las finanzas familiares mientras aún había tiempo. ¿Organizar las finanzas o robar a la madre enferma?, preguntó el fiscal. No estaba robando, estaba planeando el futuro, con dinero que no era tuyo. Ricardo no supo qué responder. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí una mezcla de dolor e indignación que nunca antes había experimentado. Miré a mi hijo en el banquillo y vi a un extraño, el niño que había criado, por quien había sacrificado décadas de mi vida. Había intentado robarme mientras luchaba contra el cáncer. Señoría, dije, crié sola a mi hijo tras la muerte de mi marido. Trabajé 16 horas al día durante décadas para darle todo lo que yo nunca tuve. Esa casa representa 40 años de sacrificio, 40 años de trabajo duro, 40 años de mi vida. Hice una pausa y miré directamente a Ricardo. Cuando supe que tenía cáncer, mi mayor miedo no era morir, era dejar a mi hijo solo en el mundo. Nunca imaginé que mi mayor miedo sería dejar a mi hijo solo con acceso a mis pertenencias. Ricardo fue condenado a 2 años de prisión, pero la pena quedó en suspenso tras el pago de una multa y una indemnización completa a los compradores perjudicados. Se le ordenó devolver los 50.000 euros y pagar 20.000 adicionales en concepto de indemnización por daños morales. Para conseguir ese dinero, tuvo que vender el apartamento donde vivía con Lucía y los niños. La ironía fue perfecta: intentando robar mi casa, terminó perdiendo la suya. Pero el verdadero castigo no fue económico ni legal, fue el fin de nuestra relación familiar. Después del juicio, Ricardo intentó contactarme varias veces. Me envió cartas pidiéndome perdón, me llamó llorando e incluso se presentó en mi puerta varias veces. Mamá, todo fue un malentendido. Estaba desesperada, preocupada por ti, por los niños, te preocupaba el dinero, Ricardo. Yo no, pero soy tu hijo, no puedes abandonarme así. Yo no te abandoné, tú me abandonaste cuando decidiste robarme. Lo peor de todo es que mis nietos, Miguel y Sofía, se convirtieron en víctimas colaterales de esta situación. Lucía los alejó, diciéndoles que yo era una mala abuela que había destruido a la familia al no perdonar a su padre. Los niños no entendían por qué ya no podían visitar a su abuela, porque ya no teníamos nuestros almuerzos dominicales, porque su padre siempre estaba triste y su madre siempre estaba nerviosa. Hoy, 2 años después de todo esto, estoy aquí en mi casa, en la misma cocina donde crié a Ricardo, mirando el patio donde jugaba de pequeño. El tratamiento contra el cáncer fue un éxito. Los médicos dicen que tengo muchos años por delante, muchos años de vivir con el conocimiento de que el hijo por el que sacrifiqué todo intentó robarme cuando más lo necesitaba. La casa sigue siendo mía, más protegida que nunca. He regularizado toda mi documentación, eliminando la protección de mi nombre falso, lo que, irónicamente, fue lo que me salvó de la traición de mi propio hijo. Si no hubiera registrado la propiedad a nombre de Carmen Delgado y Ruiz en 1981,
Ricardo habría podido venderla legalmente usando el poder notarial fraudulento. Esa precaución instintiva, inspirada en la historia de la granja perdida de mi abuelo, es lo que protegió mi patrimonio 4 décadas después. A veces, cuando suena el teléfono y veo que es Ricardo, siento una punzada en el pecho. No es precisamente añoranza, sino el recuerdo de lo que perdimos, de lo que podría haber sido diferente si él hubiera decidido cuidarme en lugar de explotarme. Lucía se divorció de él 6 meses después del juicio. Al parecer, descubrir que se había casado con un hombre capaz de robarle a su propia madre enferma la hizo cuestionar otros aspectos de su personalidad. Compartieron la custodia de los niños, y ahora mis nietos viven entre 2 hogares, 2 realidades, 2 padres que ya no se soportan. Ricardo vive solo en un pequeño apartamento en las afueras, trabaja en el mismo puesto de ventas de siempre, pero ahora carga con la reputación de ser condenado por fraude. Supe por conocidos en común que perdió a varios amigos y que algunos clientes dejaron de trabajar con él cuando se supo la historia. No me alegra su situación, solo siento una profunda tristeza por todo lo que perdimos, por todo el amor desperdiciado, por todos los domingos que nunca volverán, pero sobre todo, siento un dolor agudo al darme cuenta de que no conocí realmente a mi propio hijo. Durante décadas, creí haber criado a un hombre de carácter e integridad, capaz de honrar los sacrificios que hice por él. Descubrí que había criado a alguien capaz de traicionarme en mi momento más vulnerable. ¿Cómo se recupera una madre de semejante descubrimiento? ¿Cómo recuperamos la confianza tras ser traicionados por quienes más amamos en el mundo? La respuesta es que no nos recuperamos del todo. Aprendemos a vivir con la cicatriz. Aprendemos a aceptar que algunas personas son capaces de atrocidades que jamás podríamos imaginar, incluso cuando esas personas son nuestros propios hijos. También aprendí que proteger nuestros bienes no es paranoia, es una necesidad. ¿Cuántas personas mayores son explotadas por familiares codiciosos? ¿Cuántas casas se venden? ¿Cuántos ahorros se saquean? ¿Cuántos bienes malgastan hijos que ven a sus padres como obstáculos para su prosperidad? La escritura a nombre falso que me salvó fue una medida de protección que tomé instintivamente, basada en historias familiares que escuché de niña. Hoy, les recomiendo a todos de mi edad, protejan sus bienes, documenten sus decisiones y nunca confíen ciegamente, ni siquiera en sus propios hijos. Puede sonar cínico, pero es cierto, el dinero tiene el poder de convertir a quienes amamos en extraños peligrosos. Mis nietos, Miguel y Sofía, ahora tienen 15 y 13 años. A veces los veo desde lejos cuando salen de la escuela, y me parte el corazón. Crecieron lejos de mí por las decisiones de su padre. No conocen las historias de la familia, no saben los sacrificios que hice, no entienden por qué la abuela a la que tanto querían abandonó a la familia. Quizás, cuando crezcan, busquen la verdad por sí mismos. Quizás quieran escuchar mi versión de la historia. Cuando llegue ese día, estaré aquí, en la misma casa donde creció su padre, listo para contarles cómo el amor de una madre puede convertirse en dolor por la avaricia de un hijo. Por ahora, vivo sola, pero no sola. Tengo a mis vecinos, a mis amigos de la clase de bordado, a mis médicos que se convirtieron casi en mi familia durante mi tratamiento contra el cáncer. Tengo mi casa, mi patio, mis rosas que siguen floreciendo cada primavera, a pesar del dolor humano que han presenciado. Y tengo la conciencia tranquila sabiendo que hice todo bien. Crié a mi hijo con amor, trabajé para darle oportunidades y sacrifiqué mi juventud por su futuro. Si eligió devolver ese amor con traición, no es mi culpa. La lección más difícil que he aprendido es que no podemos controlar las decisiones de nuestros hijos, por mucho amor que les hayamos dado. Podemos brindarles valores, educación y ejemplo, pero al final, cada persona elige el carácter que quiere tener.
Ricardo eligió ser de los que le roban a su propia madre enferma. Yo elegí ser de los que no aceptan que les roben, ni siquiera mi propio hijo. Si estás escuchando esta historia y tienes hijos, no dejes que mi experiencia te haga perder la esperanza ni el amor por ellos, pero deja que te inspire a proteger tus bienes y tu dignidad. Documenta tus deseos, protege tus bienes y no temas tomar precauciones que puedan parecer excesivas. Y si eres hijo o hija de una persona mayor, recuerda que tus padres no son obstáculos para tu prosperidad. Son personas que dedicaron su vida a ti y merecen respeto, cuidado y dignidad en sus últimos años. El amor familiar no se demuestra con la avaricia, sino con el cuidado desinteresado. No robes a quienes te criaron, no traiciones a quienes te amaron incondicionalmente, y, sobre todo, no subestimen la inteligencia y el instinto protector de las personas mayores. A veces, toda una vida de experiencia vale más que todas las artimañas y manipulaciones que puedan idear los jóvenes. Mi hogar sigue siendo mío, como siempre debió ser, y sigo siendo quien siempre fui, una mujer que trabajó duro, amó profundamente y se protegió sabiamente cuando fue necesario. La escritura bajo un nombre falso que creé hace 40 años me salvó de la traición de mi propio hijo. A veces, la paranoia del pasado se convierte en la protección del futuro, y a veces, por desgracia, necesitamos protegernos de aquellos que más amamos en el mundo. Si esta historia te conmovió, si conoces a alguien que haya sufrido una traición familiar similar, o si eres una persona mayor que necesita proteger sus bienes de la avaricia familiar, dale me gusta a este video. Cada me gusta me demuestra que historias como la mía pueden ayudar a otros a protegerse. Si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción ahora. Aquí comparto historias de traición familiar, protección de bienes y la fortaleza que encontramos al darnos cuenta de que no siempre podemos confiar en quienes más amamos. Cuéntanos en los comentarios, ¿te has encontrado en una situación similar? ¿Cuentas con medidas de protección para tus bienes? ¿O quizás eres hijo o hija de una persona mayor? ¿Esta historia te ha hecho replantearte alguna de tus acciones? Me encantaría conocer tu experiencia y tus reflexiones. Recuerda, proteger tus bienes no se trata de desconfianza familiar, sino de amor propio y responsabilidad. Nunca es tarde para documentar tus deseos y proteger lo que tanto te ha costado construir. Muchas gracias por acompañarme en este doloroso pero necesario viaje. En el próximo video, compartiré otra historia que muestra cómo la vida a veces nos enseña lecciones que preferiríamos no aprender. Hasta entonces, cuídense y manténganse a salvo.